este libro es que Gombrich lo escribió para gente que se estaba iniciando en la materia. Entonces no utiliza lenguaje erudito ni términos complicados y la lectura es muy rápida y muy fluida. De hecho, lo escribe desde el punto de vista de los artistas, lo cual hace que sea muy interesante. Gombrich se impuso 4 reglas a la hora de escribir este texto. La primera era solo hablar de obras cuya imagen pudiese mostrar. La segunda, solo hablar de verdaderas obras de arte. La tercera, solo hablar de verdaderos artistas cuyas obras estuviesen corroboradas por otros historiadores, que llevan exactamente lo mismo. Siempre hablar de verdaderas artistas con verdaderas obras de arte cuyas obras estén corroboradas por otras historiadoras, generalmente mujeres. Y la cuarta regla, la más amable de todas, es que se permitiría el lujo de romper cualquiera de sus reglas en cualquier momento. En ilumina el Beato de Gerona. El Beato de Gerona es un comentario al Apocalipsis y se realizó en el monasterio de Tábara, en Zamora, aunque ahora se conserva en la Catedral de Gerona. Es uno de los beatos más importantes que se conservan en nuestro país. Teresa Diez es la primera artista documentada que haga pinturas murales de gran formato. Y es curioso porque la obra de Teresa Diez son está pintada sobre el muro directamente y esta obra se encontró gracias a las obras de reforma en una iglesia en Toro, porque estaban ocultas. Y aquí tenemos la página de la Roldana. Fue la única mujer que ha sido nombrada escultora de cámara de la corte de Felipe IV y de Carlos I. Luisa Roldán nació en Sevilla, se formó en el taller de su padre y bueno, pues era la alumna más aventajada del taller. Y gracias a que la Roldana se empeñó en casarse con Luis Antonio de los Arcos, que era un aprendiz del taller del padre, pudo salir del taller de su padre, ya que su padre se negaba a que Luisa se casase con semejante gandul, ¿no? Según él. Lo que tratamos en el proyecto de Pioneras es precisamente pues, en esos libros de historia donde nos hemos olvidado algunas de estas mujeres importantes, incorporarlas. Lo que pretendemos con este proyecto no es un tratado de historia, sino es contar historias importantes, historias que son interesantes y contarlos de una manera muy, muy entretenida, pero con mucha rigurosidad. Pioneras nace con la idea de restituir el nombre de estas mujeres en la historia, y este es el punto de inicio. Y a partir de ahí nos planteamos cómo podemos hacer crecer todo esto. Vimos que la invisibilidad en las mujeres no es una cosa solamente del pasado, sino es una cosa que sigue y que todos somos responsables un poco de esto. Que Pioneras no es un viaje al pasado y ya está, no es un homenaje a estas mujeres que se quedaron sin voz y sin rostro, porque de muchas se ha perdido todo, nos ha costado muchísimo encontrar, sino que es una manera de entender el presente. Y esto es muy importante, de ahí que estén también con nosotros las pioneras actuales. El documental mezcla una parte de la parte documental propiamente dicha y una parte de ficciones que no recreaciones. Hemos querido hacer un retrato de estas mujeres, pero no solamente como una concatenación de hechos que pasaron, sino queremos saber cómo vivieron y qué sintieron ellas en un mundo de hombres y cómo tomaron las decisiones. Las decisiones no son solamente una parte racional de las cosas que hacemos, sino que llevan una carga emotiva importante. Bueno, la idea era sacarlas del olvido, ¿no? Desenterrarlas, y de aquí un poco el formato de generar esta especie de campo base o de centro de operaciones de investigación donde Nieves va rescatando pistas para ir construyendo la vida de estas personas. Nuestra principal idea era: vamos a rescatar a estas mujeres, pero con todo lo que son. Y para conocerlas con todo lo que son, tenían que hablar ellas. Y la mejor herramienta para hablar ellas era la ficción. Que la emoción es un gran vehículo comunicativo, pero también para el conocimiento. Y a nosotros, en este proyecto, nos parecía, desde el principio dijimos, vamos a hacer algo diferente, ¿no? Teníamos muchas ganas de hacer un formato nuevo. Y este formato se basó en 2 ejes: en potenciar la emoción, porque la emoción como vehículo para acercarse a unos personajes y conocerlos mejor que los meros datos que tú puedes leer en un libro, que te pueden llegar,
sino conocer a personajes complejos que realmente se enfrentaban a decisiones complejas en unos contextos muy desfavorables. Una narración que lo que hace es acercarte muchísimo a los personajes que estás viendo y además reforzado con caracteres de la actualidad que lo que te están enseñando es que las luchas siguen siendo las mismas, que no hemos avanzado tanto. Por lo tanto, digamos que esta ruptura del tiempo tiene más sentido que nunca. Yo he venido aquí a aprender. Y yo pillé eso cuando desde Deleo Magnolia, Amparo, me propuso esto, era atractivo desde el minuto 1. Y yo lo vi como una oportunidad sobre todo para aprender. Porque es que son tan desconocidas todas, o sea, incluso las que conozco tenía 4 datos sobre ellas. Mujeres, hombre, la más cercana a mí, Colombine, por ser periodista, pero Carmen de Burgos es una mujer que ha estado silenciada por el franquismo, que es que prácticamente se la conoce desde hace 10 años o 15 años, ¿no? Por supuesto, conocer a Dolors Saleu, y cuando te encuentras con ella dices, bueno, ¿cómo yo demonios no he oído hablar nunca de esta mujer? ¿Cómo es eso posible, no? Como bien dice el lema, es que la invisibilidad no es un superpoder. Hombre, pues primero daros las gracias porque es una maravilla y un orgullo formar parte de una serie así y sobre todo tener la oportunidad, yo no sabía quién era María de Castilla, tener la oportunidad de documentarte, de pensar, de ver, y es curioso como algo que ha pasado en el siglo XV está ahora también en paralelo, es lo que habláis todo el rato, ¿no? O sea, es como no está tan lejos nada. Esta mujer se dice que muy poco afortunada físicamente, viruela y no tuvo hijos, ¿no? Son como 2 ejes que parece que la marcan, ¿no? Y a día de hoy yo pensaba en mí, ¿no? Y digo, ¿cómo estamos? O sea, en nuestro trabajo como de actrices, ¿no? ¿Cómo está el físico por delante siempre? Y cómo la maternidad también nos atraviesa, ¿no? Y digo, uy, si estamos... O sea, me da por pensar en qué significará esto, pero para mi hija. O sea, que mi hija va a nacer y esto ya va a estar hecho, ya va a saber quién es María de Castilla, ya va a tener un referente. Y a mí hay algo de hacerlas soñar y de hacerlas libres, que a nosotros yo ya creo que esto ya no nos llega, ¿no? O bueno, nosotros sí que hemos, al ser actrices es verdad, pero yo también me las he tenido que pelear, ¿no? Mi padre no quería, bueno, estas cosas, ¿no? Es que es verdad, no te protegen en el fondo, ¿no? Y yo creo que en vez de protegernos, nos están tapando, nos están invisibilizando, nos están callando, ¿no? Es decir, claro, es como es decir, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser, hija mía? Y ahora mi hija sabe, yo estoy conociendo un montón de historias por libros que tiene ella. O sea, a mí me hubiese encantado que Carmen fuera mi amiga. O sea, es maravillosa. Y a mí me llegó a dar vergüenza porque yo cuando me llegó el proyecto estaba terminando periodismo. Y yo en 4 años en la universidad nadie me ha hablado de ella. Yo, o sea, en ese momento, esa semana, investigando sobre ella, llamé a una de mis profesoras que me daba una asignatura de género, ¿no? De periodismo, y no aparecía por ninguna parte. Yo le dije, Ángeles, ¿cómo puede ser que en la universidad no nos hable de ella nunca, nadie la conozca? Ella la conocía. No, es que no está en el temario. Y le dije, en noviembre vas a poner esto en clase y que lo vea todo el mundo, porque no puede ser que yo como mujer y como periodista y como actriz no conociese a esta mujer increíble que se hizo a sí misma, que lo dejó todo, que dejó a un marido, no voy a hacer más spoilers, aunque se sabe, pero que empezó de cero sin depender de un hombre, haciendo lo que ella quería y, no sé, es un regalo, pero es una responsabilidad, ¿eh? La verdad que, como ha dicho Román, a mí cuando me llegó el proyecto dije, ¿pero qué fricada es esta? O sea, porque yo pensaba que era una cosa, pues lo que se ha hecho siempre, ¿no? Una cosa como de recreaciones y ahondar poco en lo que realmente le está pasando al personaje que tú estás contando. Cuando leí el guión dije, vale, creo que vamos por buen camino. Y en mi caso, como estaba diciendo Elena, yo estudié la parte de humanidades y entonces yo estudié historia del arte. Y en Andalucía, además, especialmente la imaginería, es que está a la orden del día. O sea, es algo con lo que convivimos constantemente y es un arte que tenemos como muy presente. Y yo no conocía a Luisa Roldán. La conocí después porque tengo gente que le gusta mucho la imaginería y me hablaron de ella
Y yo dije, ay, sí, me suena, me suena. Y cuando empecé a ahondar en la vida de esta mujer, me sorprendió mucho que lo hablamos, Román y yo, que nos gustó mucho en detalle, que te hace ver qué visión de futuro y qué consciente de lo que estaba haciendo era ella en las imágenes que eran suyas y que ella había firmado, introdujo un papel que ponía su nombre para que cuando en años posteriores, siglos posteriores, hicieran, la tuvieran que desmontar, supieran que era ella. Yo creo que el conocer un modelo que es pura convicción. Hablamos mucho de romper en esta temática techos de cristal y llevan siglos rompiendo microtechos de cristal. Y para mí Dolors Aleu para mí hace como encima una doble lucha. Hay una lucha de género para romper barreras de género, pero también de clase. Se juntan como las dos batallas más brutales. Y para mí sí ha sido un reto y una oportunidad para crear un personaje precisamente en este trabajo que nos hacemos los actores y las actrices precisamente de esta cocina interna, de este invisible. Aquí precisamente el proyecto actoral, la parte de ficción es esa, es recrear las contradicciones, la profundidad, las complejidades humanas y pequeñas tomas de decisiones que se resuelven en miradas, en acciones, y que es lo que lleva a crear esa humanidad que hace la acción que después estamos contando. Ha sido un privilegio poder participar en este rodaje y en esta serie tan súper inspiradora y que efectivamente, como decíais en plató, pues que ha hecho crujir, ha hecho estremecer, ha hecho reflexionar sobre todo. Y efectivamente nosotros cuando fundamos la compañía, cuando fundamos Sola Luz, lo hicimos con este propósito de crear una herramienta que nos ayudara a transformar el mundo para bien de manera profunda y rápida. Y contra más grande y más potente sea esta herramienta, más rápida y más profunda podrá ser esta transformación. Y esto creo que es una obligación y una responsabilidad de todas las personas y de todas las compañías que hoy en día están operando en este planeta. Ser responsables con el medio ambiente, con las personas, dejar un mundo mejor para las generaciones venideras, ¿no? La verdad que muy entusiasmada y aplaudo de pie con todas las compañeras y sobre todo por haberme dado la posibilidad de dar visibilidad, haciendo el guiño a lo que comentas, ¿no? De lo que no existe, lo que no se ve no existe. Darme la posibilidad de ser un referente, ¿no? De acercarnos a la sociedad en el papel de mujer guardia civil y sobre todo muy, muy identificada con respecto al personaje, con respecto a Agnès Llobet, sobre todo por el tema de hacer muchas cosas siempre, el estar ahí a la vanguardia, pero siempre un poco con el miedo de, y ahora escribo un libro, y ahora hago esta entrevista, y ahora hago esto. Entonces, estoy muy contenta de poder dar visibilidad a este personaje y sobre todo de cara a los más jóvenes, los niños o los adolescentes que todavía no están polarizados, que tienen que tomar decisiones a qué dedicarse, de poder ser un referente para la sociedad como mujeres en la Guardia Civil, que tenemos puestos de responsabilidad y que tomamos decisiones. Para mí esta participación, no sabéis la ilusión que me ha dado. Me ha dado una ilusión tremenda porque en realidad es en lo que estoy, o sea, toda mi vida. Está enfocada en la liberación del espíritu, en la liberación de la libertad individual y sobre todo el de la mujer. O sea, siempre me dicen, ¿eres pintora? ¿Eres artista? No, me importa más la parte social que la parte artística, porque yo creo que mi trabajo está basado en la parte social. Y cuando me propusisteis este proyecto, bueno, no sabes la ilusión que me dio. Primero porque es un proyecto que es urgente y necesario. Y segundo porque contasteis conmigo y porque Carmen de Burgos es algo maravilloso. Compararme, o sea, ponerme como el espejo, los dos espejos. Bueno, no sabéis qué orgullosa me siento y qué útil me siento. Bueno, las dificultades no son más ni menos que las que normalmente tiene cualquier otra persona, ¿no? También los hombres tienen sus dificultades, ¿no? Es cierto que, claro, la mujer ha vivido históricamente otro tipo de dificultades mucho más sangrientas que los hombres. Es una realidad, ¿no? Y por eso estamos aquí hoy, ¿no?
Pero bueno, yo creo que todo es salvable si tenemos un apoyo y tenemos mucho trabajo detrás, ¿no? Y es un poco lo que he querido transmitir en mi participación en esta serie, ¿no? Todo es posible. Necesitamos un entramado y unos apoyos concretos y adecuados, pero se puede, ¿no? Y yo creo que series como esta, el apostar por un proyecto así, lo visibiliza la posibilidad de que todos y todas estemos donde queramos estar, ¿no? O por lo menos donde nuestras posibilidades nos permitan estar, ¿no? Y creo que me ha encantado de este formato el que realmente, y hablabais mucho de la emoción, creo que realmente se ha hecho un retrato muy profundo de esas pioneras que participamos, ¿no? Y desde la emoción se puede transmitir mucho más. No soy ninguna experta en el tema, pero absolutamente segura, sin temor a equivocarme, de que de España ni España, ni Francia, ni Inglaterra, ni nadie es protagonista en esto. En todas las batallas, en todas las guerras, en todos los países, en todas las situaciones ha habido mujeres protagonistas que sencillamente han sido invisibilizadas. Hasta en el Imperio Inca, antes de que llegáramos nosotros a molestar un poco, había mujeres que tenían su poderío y que plantaban cara y que eran poderosas. Lo que pasa es que, claro, lo importante es que no lleguen, que no nos llegaran, que fueran absolutamente tapadas. Pero vamos, ni España no es nada especial aquí, simplemente nos echaron a Agustina de Aragón para que nos entretuviéramos un poco con ella y ya está, ¿no? Pero ahí, solo rascando aquí en España te encuentras muchísimas, pero es que te vas a Francia y te encuentras, y te vas a Italia, aunque no fuera Italia en su momento, hay 100.000 más, pero es que te vas pues, a Asia y las hay, es que están en todas partes. Somos la mitad de la población. No llevamos calladas 20 siglos. Nos han callado en los últimos 20 siglos. ¿Por qué será? Ahí lo dejo. Pues vamos a la siguiente pregunta. Tenemos una pregunta de Sijun de Destino Talento. Para las actrices, ¿qué es lo que más os ha sorprendido al interpretar a vuestras pioneras en una época de gran desigualdad? Pues para vosotras es, ¿alguna queréis recoger? Venga, pues yo recojo el guante y a mí lo que me ha sorprendido ha sido algo para bien, algo positivo, y es en el caso de la Roldana, el valor que ella tuvo, porque ella podría haberse quedado en el taller de su padre y haber tenido una vida muy cómoda y estar muy bien considerada, pero claro, no como ella quería, que era como una gran artista. Entonces, en este caso me sorprendió y me pareció muy inspirador, y creo que por eso es importante hacer proyectos como este, para dar un zapatazo y decir, no, es que esto no es lo que yo quiero, yo necesito hacer otra cosa, para mí esto es un motor vital y decido romper con todo, a pesar de que tuvo una vida, vivió en la pobreza más absoluta, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que es inspirador, y creo que hay que poner también el punto no solo en lo negativo, que ya lo sabemos de sobra, sino también en lo positivo para las generaciones que vienen, para que les sirva de ejemplo. Surgió de una manera muy natural, porque era de lo que queríamos hablar. Al final, cuando queremos contar la historia de María de Castilla, nos interesa saber cómo ella aborda su gobierno, cómo aborda los conflictos, cómo aborda ese gobierno que claramente es diferente del tipo de gobiernos que nos ha llegado hasta ahora. Y una buena manera de reflexionar sobre esto era entender cómo eran las guerras entonces, cómo son las guerras ahora, para descubrir que lo que sentimos ante las guerras es lo mismo, que es que las personas que están a favor de la paz, como María de Castilla, lo que las guió fue las mismas motivaciones y los mismos motores que motivan a las personas que luchan hoy por la paz, ¿no? Es que fue la justicia social, intentar que no hubiese víctimas humanas, que el progreso estuviese más vinculado al conocimiento y no al poder de quien acaba siendo el ganador, ¿no? Que es una cosa que también nos ha enseñado María de Castilla, que es muy masculina y que hemos heredado hasta ahora, y continuamos resolviendo los conflictos de la misma manera. Claro que me gustaría, la respuesta es ineludiblemente sí, me gustaría. Otra cosa es de no puedo, y el tiempo que requeriría, porque como bien han dicho, me he explicado Amparo y Joana, lo difícil es a veces encontrar, si ya tienen los investigadores, los historiadores, que son los que de verdad saben y saben cómo hacerlo, ya tienen dificultades para rascar en la historia y encontrar mujeres. No te quiero contar aquí la lista de la periodista, va a llegar aquí a encontrar toda la primera, sería
muy laborioso, por supuesto, y ahora mismo no podría, pero si me gustaría, sí, indudablemente sí. Hay y para parar un tren, de verdad. Lo que pasa es que no los conocemos, lo que pasa es que casi nadie ha investigado y muchos, como hemos estado explicando durante toda la charla, bueno, los han silenciado, pero los hay, de verdad, muchos, ¿verdad? A mí me gustaría hacer una puntualización sobre esto porque a la hora de escribir las ficciones y los personajes y de trabajarlos con... o sea, yo destacaría que realmente lo que tienen todas estas mujeres es que son personalidades arrolladoras. O sea, son gente que tiene una pasión, una decisión, una fuerza de... quiero decir, estos personajes son muy atractivos, pero hablando de, digamos que el yugo que ha supuesto la cultura durante tanto tiempo, me pregunto qué ha pasado con tantas mujeres que no han tenido una personalidad tan arrolladora. Seguramente simplemente han desaparecido más que ellas incluso. Pero mujeres decisivas como María de Castilla, no sé si ha habido, pero mujeres con personalidades arrolladoras ha habido como hay hombres con personalidades arrolladoras. Simplemente se han borrado del mapa. Y de hecho es que si tuviéramos oportunidad y tiempo, ya veréis que las 4 que tenemos seleccionadas son mujeres que sí que han marcado un antes y un después en su momento y cuando las estudiamos ahora en el momento actual. Lo que comentabas antes, que no sé si hemos comentado, que si nos imaginamos modernos, cuando ves todo lo que han hecho dejas de serlo. Entonces, son mujeres que han sido, como dice Román, con muchísima personalidad y muy decisivas en antes y ahora. Y las hay, las tenemos. Otra cosa es que tengamos los recursos y el tiempo para poder seguir investigando, pero es que es esto la primera pregunta y Nieves, seguimos ahí, que podemos encontrar si tiramos del hilo. Muchas. Sin parar. Muchísimas. Es decir, lo piensas con lógica, es imposible, porque en todos los hechos históricos, la mitad de las personas que vivían esos hechos históricos eran mujeres. O sea, desde una pura estadística, no es que estuvieran escondidas en sus casas, seguramente hacían una labor que a la historia no le ha interesado traspasar en el tiempo. Hacían otras labores que no eran tan interesantes para mantener un status quo que es el que mantenemos todavía hoy en día, ¿no? Pero que estaban allí y hacían cosas y esas cosas han sido, creo que todavía más importantes que la que hicieron ellos, porque muchas veces han tenido que ver con la conservación de la vida, con la creación de comunidad, con tareas que son súper necesarias para sobrevivir como humanidad. Y esto lo que pasa es que hemos pensado que no era tan importante como ir con la bandera, clavarla en el peñón y decir hemos conquistado América. No sé. Basta enfocar con la razón y empezar a despojar los tópicos, ¿no? Pero efectivamente hemos sido la mitad de la población, somos la mitad de la población, pertenecemos a la misma especie, sapiens sapiens, ¿no? Bueno, algunas son sapiens sapiens sapiens. Entonces, lo lógico es que todos han estado en lo mismo. Hay muchas que han tenido, estamos asistiendo a estas mujeres que han sido de personalidad arrolladora, pero hay otras que han hecho muchísimas cosas que no eran de una personalidad absolutamente tranquila y tal, pero también, y ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza, pero nos sentamos y en 2 minutos salen varias. Que Isabel de Villena. Isabel de Villena es una persona absolutamente anónima que cuando la lees, ahí sí que dices, ¿te crees moderna? Pues mírate, léete esto, guapa. Y lo silenciosa que fue y lo decisiva que fue, porque fue quien enseñó luego a una de las mujeres más poderosas de lo que entonces todavía no era España y empezó a configurarse como España. O sea que decisivas. Digo, me refería a que hay que quitar los tópicos porque es que, claro, se me están acumulando noticias en la cabeza todas recientes. Incluso estoy hablando, no sé si del Neolítico, de no sé cuándo, ha aparecido una noticia de la tumba de una mujer guerrera que dice, sorpresa, parece que era guerrera porque está enterrada con las armas de guerra y con las armas de caza, o sea que no salían solo ellos a cazar mamuts. Sí, señora. ¿Sabes? Que si tenías hambre también salían ellas. Sí. O sea que a las tías de las cavernas tampoco se le ponían un mamut por delante, lo que pasa es que hemos decidido, bueno, quien dice un mamut dice una lagartija, me da lo mismo, pero
han decidido que ella estaba con el puchero, con el niño aquí encajado, y estaba con el puchero, y él traía el chuletón de mamut, ¿no? Bueno, pues no, salían varios a por el mamut, seguramente. Pero como se ha decidido que la imagen sea muchos tíos así, con pieles y lanzas, y ellas en la caverna con los niños, pues ya está. Si quitas todo eso, ahora te vas a la arqueología, a la historia, a la investigación, y dices, una mujer guerrera con armas de guerra y tal. Lo mismo aparece al lado el marido con el puchero, que también podría ser, no lo sé. ¿Quién lo sabe? Y otra lanza que hay que romper aquí es la tarea de las historiadoras. En esta serie hemos hecho un esfuerzo también de dar voz a las historiadoras, a las expertas, a las mujeres que están haciendo una tarea brutal precisamente para contar la historia de mujeres. Y aquí sí que hay un antes y un después para rescatar y para encontrar todas estas historias que existen, pero no hemos ido a buscarlas, ¿no? Absolutamente. Me daba mucho que pensar que son personajes que rozan la excelencia a nivel de valores humanos, a nivel de determinación, de contundencia, espíritu moral, todo, fuerza. Entonces, durante toda la historia, lo que decíamos de este otro 50%, hay un rango desde la máxima mediocridad a también la excelencia. Entonces, parece que para mí, pioneras, aprender con este proyecto es decir, hay que empezar a escarbar este gran iceberg, porque no podemos solo reivindicar la excelencia, porque a veces dentro de la irregularidad hay pequeños detonantes, simplemente es darles el lugar para que todo tiene que ir acompañado, las dos vías, los dos caminos. Por buscarla, teclear y ponerle cara y descubrir que había sido una cronista de guerra, y luego me ayudó mucho las primeras lecturas y hablar con Román y ver desde qué punto lo quería contar también, porque es verdad que conoces su historia y dices, es un personaje histórico, tengo que ser muy fiel, pero vamos a darle humanidad, que creo que lo que hemos hecho y lo más difícil con una ficción basada en hechos reales es darle esa humanidad. Por ejemplo, ¿no? Colombine era una mujer súper liberal, que no vivía en pareja, que vivía un amor libre que hoy en día todavía estaría casi mal visto, y ella era súper apasionada y ella vivía como quería, y es increíble lo valiente que era. A mí me pasó con María de Castilla, que te das cuenta que es una mujer que tiene una gran cicatriz interior, ¿no? Y que, o sea, una gran herida, y que a raíz de cicatrizarla yo creo que es cuando les dan ese poder, ¿no? O sea, que aquí el hombre era el guerrero y la mujer la conciliadora, y yo creo que no es así. Yo creo que esta mujer era una guerrera en el momento que coge un caballo y se va a mitad de un campo de batalla para que eso no suceda. Eso para mí también es guerrear, ¿no? Y entonces me parece increíble, sobre todo el estar vestida, que ella físicamente no era muy agraciada, que también me alucina que en el 1400 alguien se pusiera a escribir, ella no era muy agraciada, tenía viruela, porque yo no he visto nunca, el rey estaba gordo y tenía un grano en el párpado derecho, o sea, cómo ya se escribía sobre todo eso. A ellos les metían mucho Photoshop en los cuadros. Pero es verdad, ¿verdad? Claro. Me fascina, ¿no? Y que, bueno, que esta cosa del guerrear y del conciliar, yo creo que ha hecho también que se separaran dos mundos que en el fondo tienen que estar unidos, ¿no? Que todos tenemos que ser conciliadores y guerreros e ir a la par. José, ¿quién la tuviera? Yo creo que esto es una lucha de todos. Una lucha, no me gusta la palabra lucha. Cuando una gran mayoría seamos feministas, hombres, mujeres, porque el feminismo es simplemente buscar la igualdad, no está buscando otra cosa. Y cuando todos estemos a favor de esa obra, a favor de esa igualdad y de ese feminismo, el camino estará absolutamente allanado y avanzaremos mucho, estoy segura. Pero necesitamos, es que la población se necesita, os necesitamos a vosotros nos necesitáis a nosotras, nos necesitamos todos. Ya está, si es que vamos a la par. Esto es así.